Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a este nuevo tiempo de estudio de la palabra de Dios. Qué bueno que están con nosotros y nos acompañan. Este es el día del Señor que Él ha hecho para que nosotros adquiramos y recibamos más de Él y obtengamos lo que nos hace falta para alcanzar la madurez a la cual hemos sido llamados. Qué bueno que están aquí, así que vamos a comenzar. Quisiera que diéramos lectura al Salmo 119, versículo 41 al 48. Este salmo dice: Y venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salud conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. Y no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque a tu juicio espero, y guardaré tu ley siempre, por siglo de siglo. Y andaré en anchura, porque busqué tus mandamientos, y hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré. Y deleitaréme en tus mandamientos que he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. El versículo 42 es un versículo que en algunos tiempos nos hemos aprendido y repetido, porque es confesar la palabra del Señor, y dice: y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. Nuestro avergonzador, el adversario que busca nuestras vidas, necesita escuchar que confesamos que su palabra, la palabra del Señor nuestro Dios, es poderosa, ha sido eficaz y es la que nos mantiene con vida. Vamos a orar en estos momentos, a pedir que Él venga a darnos la limpieza que necesitamos y creamos que su palabra viene a santificarnos. Y esa es la intención de estar aquí reunidos a través de este medio, para que seamos más santificados y de esa forma también podamos alcanzar y llegar a nuestra madurez espiritual. Vamos a orar. Le invito a que cierre sus ojos y tomemos unos minutos para orar. Padre, te bendecimos en esta tarde, en este tiempo, Señor. Agradecemos tu misericordia para cada uno de nosotros, por tu palabra que viene y nos santifica, porque a través de ella, Señor, tú nos das lo que nos hace falta. Tú traes, Señor, a nuestras vidas la bendición que necesitamos, de tal manera, Padre, que nos estés preparando para tu pronta venida. Te agradecemos. Permítenos confesar que a través de tu palabra nosotros hemos recibido la instrucción de cómo acercarnos a ti, cómo allegarnos al trono de tu gracia para alcanzar oportuno socorro. Y es a través de tu sangre, Jesucristo, que diste en la cruz del Calvario. Ven a limpiar nuestros pensamientos, sentimientos y actos. Permítenos levantar manos limpias, sin iras y sin contiendas. Lávanos en las aguas de tu nombre, muerte y vida. Danos de tu naturaleza. Ayúdanos a ser como tú eres. Danos, Señor, de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia. Quita, Señor, de nosotros la muerte, el odio y las tinieblas que nos envuelven cada día en nuestro pecado. Aquí estamos. Permite que al estudiar tu palabra sea tu Espíritu Santo el que dirija este tiempo. Nos ponemos en tus manos, Señor. Queremos que tú limpies nuestros oídos de tal manera que podamos escuchar para poner por obra. Bendice también, Señor, a través de este tiempo, el corazón y la vida de cada uno de los que están aquí reunidos, de los que escucharán este mensaje. Ayúdanos a entender en qué días estamos viviendo. Permite, Señor, que tu nombre nos defienda. Permite que el fuego de tu Espíritu Santo consuma, Señor, la madera, el heno y la hojarasca, todo lo vano que hay en nosotros, y nos ayude a estar preparados para tu pronto regreso. Te agradecemos por este tiempo. Gracias por poder abrir tu escritura. Permítenos estar a tu mesa con manos y corazones limpios. Gracias por este tiempo. Guarda, Señor, la vida que nos prestas con el propósito de saber y entender cuán frágil es la vida, cuán corto es nuestro tiempo aquí en la tierra. Permítenos agradecerte por tu soberanía, por tu autoridad, por tu bondad, Señor, que es infinita. Te agradecemos. Rogamos que seas tú con cada uno de los que están conectados. Señor, veas el corazón, la necesidad. Que tú te glorifiques, Padre, que la respuesta de tu palabra llegue en el tiempo y que almacenemos esta palabra para los días que estamos viviendo. Bendice pues el corazón, aquellos que están en dificultades, Dios mío, que seas tú, Padre, con las familias de tu casa, con aquellos, Señor, hijos tuyos, donde quiera que se encuentran, donde quiera que estén conectados, que sea tu gracia, Señor, que se derrame sobre nosotros. Guíanos pues, y te damos muchas gracias por esta oportunidad. A través de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.
Estamos conscientes, hermanos, que vivimos en una guerra espiritual, como ustedes se están dando cuenta y podemos percibirlo en este mundo que cada año y cada momento el enemigo trata de que el ser humano lo exalte y le ponga un trono en su corazón. Pero nosotros entendemos que en esta batalla y el único que tiene un trono en nuestro corazón como hijos de Dios es Jesucristo en nosotros. Pero no estamos ajenos y la Escritura no está tampoco alejada de esta realidad en la cual el ser humano vive. Desde que fuimos creados, estamos siendo perseguidos desde antes de la fundación del mundo. Nosotros sabemos que estuvimos en forma de semilla en los lomos de Dios y desde ahí ha venido la lucha del enemigo de Dios para arrebatarnos, para quitarnos del camino. Y bueno, la Escritura es muy clara. Cuando nosotros sabemos que estamos en esta guerra espiritual, la Escritura tiene enseñanza para ello. Nosotros no estamos para exaltar el poder del enemigo de nuestras almas, el enemigo de Dios. No estamos para eso, aun cuando todos lo estén haciendo en estos días, celebrándolo con disfraces, con diferentes fiestas que hacen para enaltecer el mal que ya existe sobre la tierra y en cada corazón. Nosotros como hijos de Dios entendemos que no es así como nosotros tenemos que incursionar en ese mundo de tinieblas, porque la Escritura es clara y vamos a ir a ella porque ella es la que nos enseña básicamente. La Escritura en el libro de Efesios capítulo 6, vamos a ir al libro de Efesios capítulo 6, y la Escritura nos enseña del versículo 10, voy a leer del versículo 10 al versículo 18. Ahí está nuestra clase de esta tarde o de este día, de este momento. Por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Entonces quiere decir que nos está hablando a nosotros, no le está hablando a la gente que ahorita ha celebrado o está celebrando el poder del diablo en su vida, en este tiempo, en este planeta llamado Tierra. Nos está hablando a nosotros porque se refiere y dice hermanos. Entonces somos nosotros a los que nos está dirigiendo esta porción. Y nos está diciendo confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza, en la fuerza que hay en Dios. Porque así como sabemos que tenemos un Dios omnipotente, también la Escritura, ahorita lo vamos a ver y lo hemos escuchado en alguna dimensión, que el diablo tiene su propio poder. Por eso es que nosotros no lo enaltecemos al disfrazarnos en esta época, al poner adornos alusivos a la muerte, porque ciertamente Dios es un Dios de la muerte, Él gobierna sobre la muerte, pero a través de ella nos da una vida eterna. Entonces nosotros no podemos estar sumergidos en un ambiente que invoca la presencia de las tinieblas y de lo que la Escritura narra, si nosotros en realidad sabemos que como hijos de Dios estamos en una guerra. Miren, hermanos, los que ya están sumergidos en este ambiente no lo sienten, no lo perciben. Es más, lo ven como una diversión, como lo plantean como una fiesta o como una celebración a la muerte, pero en realidad nosotros que sí conocemos de Cristo necesitamos entender. Por eso es que nos está hablando a usted y a mí, hermanos. Dice, entonces fortalecer en el Señor y en su fortaleza. Esta palabra fortaleza en el original hebreo es una palabra que se escribe así. Se las voy a poner aquí. Se escribe dunamis. Y necesitamos entender entonces de dónde viene nuestra fuerza, de dónde está la raíz de nuestra fortaleza, porque realmente si nos ponemos a meditar, no podemos contrarrestar las fuerzas del enemigo con nuestra fuerza física, ni siquiera con un poquito de nosotros, porque Él nos va a destruir, pero no lo enaltecemos. Vuelvo a decir, estamos aquí para aprender entonces
cómo ser confortados, cómo ser fortalecidos, cómo permanecer en medio de esta guerra espiritual que estamos librando. Y no es de ahorita, esta se ha venido librando, como les decía, desde la eternidad pasada, cuando estuvimos en los lomos de Dios y cuando nuestros primeros padres llegaron al jardín del Edén, y así ha llegado hasta nosotros, creaciones atrás, hasta nuestra creación. Entonces, cuando no estamos conscientes de qué tamaño es nuestro enemigo, no sabemos por qué evitaremos confrontarnos de una manera incorrecta, de una manera que no es buscando a Dios, porque entonces vamos a ser derrotados. Pero este versículo nos está diciendo a través de esta porción que vamos a ser fortalecidos con este poder que dice dunamis, y significa poder, significa esforzar, significa fortalecer, significa ser capaz. Es de este poder que somos capaces de poder enfrentar las huestes del enemigo. Y para ello hay unas dos porciones que lo hacen un poquito más claro en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice: mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí está la respuesta. Recordemos que cuando el Señor Jesucristo murió y resucitó y ascendió al Padre, bueno, Él les dijo a sus discípulos y a 120, dice que estuvieran reunidos, congregados y esperaran ahí este poder que nos acaba de decir en Efesios, que debemos de ser fortalecidos, que debemos de estar fuertes para enfrentar esta oposición que tenemos ya en estos días y que les decía, no es de hoy, ha sido de tiempo atrás. Esta palabra en el versículo 10, donde está diciendo, en la potencia de su fortaleza. Entonces, en Efesios 6, versículo 10, en la parte final, es escrito como fortaleza. Y luego esa fortaleza en el hebreo les estoy diciendo que es dunamis, y esta palabra significa es poder, ser poderoso, tener la capacidad de esforzarse, ser fortalecido. Y leímos en el libro de los Hechos, después de que Jesucristo se fue y el Espíritu Santo descendió sobre ellos, entonces el versículo 8 que acabo de leer le llama virtud, y esta palabra virtud es también la misma palabra en hebreo para dunamis. Este es el hebreo. Para aquellos que están haciendo sus notas, puedan distinguirlo. En una porción de Efesios está la palabra fortaleza, y en esta porción de Hechos está la palabra virtud. Entonces es más claro porque dice, mas recibiréis virtud ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Qué vas a recibir? Dice, esa virtud, ese poder, esa capacidad para enfrentar este mal que está viniendo, estos poderes del enemigo, que no los atraemos, más bien nosotros estamos en una posición de defender la verdad. Por eso es que no participamos de lo que ellos hacen y tampoco adornamos y hacemos, porque sabemos que eso es atraer más los espíritus malos, de los cuales sabemos que tenemos una guerra espiritual, porque lo acabamos de leer. Y también voy a usar otra cita en Primera de Corintios. Bueno, terminando esta parte de Hechos, versículo 8 está diciendo, ¿por qué íbamos a ser testigos, verdad? Íbamos a dar testimonio de este poder que hay en nosotros, que es el Espíritu Santo, obrando en nuestros corazones. Y luego voy a ir a la cita de primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 20. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 20. Y dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en virtud. Esta palabra virtud también de Primera de Corintios 4:20 es la palabra dunamis en hebreo. Y entonces esta palabra significa fuerza, poder, milagroso, eficacia, impetuoso. Ciertamente esta palabra, les he dicho en hebreo, pero realmente es la palabra en griego. Quiero corregir, es una palabra dunamis en griego. Y esta palabra entonces, voy a corregir por aquellos, vuelvo a decir, que están haciendo sus anotaciones, es del griego en el Nuevo Testamento. Y en unos utiliza la palabra fortaleza y en otros la palabra virtud. Igual aquí en Corintios, capítulo 4, versículo 20, está diciendo,
porque el reino de Dios no consiste en palabras. A la guerra espiritual que estamos librando, hermanos, no es solamente de hablar y de decir, sino tiene que ver con la virtud, que es ese Espíritu Santo morando en nosotros, que nos va a dar la fuerza, el poder, la eficacia, de tal manera que seamos impetuosos ante esta guerra espiritual. No son nuestras fuerzas, también significa capacidad, potencia y potestad. Cualquiera de estas palabras que se utilizan y pueden significar esta palabra en griego, dunamis, nos enseña entonces, regresando al libro de Efesios capítulo 6, en el versículo 10, donde nos dice: por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la fortaleza y en la potencia, de su fortaleza, ese poder dunamis, esa virtud, esa capacidad, esa eficacia, ese poderío, eso ser impetuoso, porque cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo y se manifiesta en la forma que lo ha hecho en nuestras vidas, podemos tener una fuerza sobrenatural. No somos nosotros, hermanos, así que agradezcamos a Dios, porque no son nuestras palabras ni nuestra elocuencia para decir las cosas el que va a librar esta batalla. El que la libra en nosotros es el Espíritu Santo, pero sí necesitamos tener un corazón limpio, como a través de la sangre del Señor Jesucristo, arrepentirnos de lo que hemos hecho mal y entonces permitir que el Espíritu de Dios tome nuestras vidas y enfrente nuestras batallas, porque no solamente es en esta época, sino en cada tiempo nosotros tenemos esta guerra espiritual. ¿Por qué? Porque estamos conscientes que nos queda poco tiempo, y más que conscientes, estamos seguros porque esto se va a terminar. Quiero continuar leyendo esta porción de la Escritura. En el versículo 11 viene una amonestación para decirnos que nos vistamos, dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué nos pide vestirnos? Nos amonesta diciendo: vístanse de toda la armadura. Esto en el original hebreo explica que debe de ser pieza por pieza. Estate seguro que te has puesto cada una de las piezas de la armadura con la que vas a librar esta batalla espiritual. No podemos salir a la guerra, hermanos, si nosotros no estamos teniendo esta vestidura como un soldado en lo literal, pero nosotros en lo espiritual. No podemos salir. Entonces está dándonos una amonestación: vístanse de cada pieza. Asegúrate de que tengas puesta cada pieza. No puedes salir sin una de ellas para enfrentar al enemigo. Ya tenemos al Espíritu Santo, pero necesitamos estar vestidos con esta armadura. Ahora, nosotros hemos escuchado en alguna parte la armadura. Voy a escribirlo. Tiene un significado, como sabemos. Y esa palabra armadura en nuestra Biblia aparece como eso, como una armadura, pero en el original esta palabra armadura tiene que ver con un beso, que a la vez tiene que ver con un toque, pero es a través de un beso. Espero explicarme. No ser tocado a través de un beso, en otras palabras, ¿sí? Esa es la palabra armadura. Y nosotros hemos aprendido que somos tocados o tenemos un toque en nuestras vidas a través de la palabra de Dios. Sabemos que la esposa dice que ha sido besada por los ósculos de su boca. Ósculos son besos. Los besos que el Señor Jesucristo nos da es a través de su palabra. ¿Por qué? Porque es un toque que Él da a nuestras vidas con el propósito de defendernos. Entonces esa es la armadura con la cual nosotros nos tenemos que ir vistiendo, ciertamente con cada pieza, pero empieza con un toque que Dios a través de su Escritura se acerca para darnos, por decirlo así, ese beso de afecto, porque nos ama, porque nos aprecia. Él viene a tocarnos con su palabra, y cada ocasión que nosotros la escuchamos, la leemos, la memorizamos, ese toque de Dios viene a nuestras vidas y puede tocarnos. Entonces, es la invitación: pongámonos. No podemos tener esta armadura si nosotros, hermanos, nunca nos acercamos a la palabra de Dios. Nunca escuchamos un mensaje de Dios. Algunos estamos acostumbrados y cada vez
hemos entendido que son los besos de Dios a través de su palabra que vienen a tocarnos para darnos seguridad, para darnos afecto, para darnos amor, porque eso es realmente un beso o un toque. Y es lo que la palabra de Dios hace en nuestras vidas. Entonces, pongámonos, dice esta parte de Efesios, vestidos de toda la armadura de Dios. El propósito, dice, es para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, nos vamos a poner toda, no nada más la parte del Antiguo Testamento, sino también necesitamos el toque afectivo de la palabra de Dios del Antiguo y Nuevo Testamento para que nosotros podamos librar esa batalla. De otra manera, no, porque entonces vamos a entender que esto es un preámbulo para que después nos dice qué es lo que nos tenemos que poner y describe cada una de las piezas, por decirlo así, o las menciona, más bien que describirlas, las menciona para decirnos de qué nos tenemos que ir vistiendo para estar bien equipados, para estar bien armados. Entonces, la intención aquí en el versículo 11 dice, para estar firmes, para que podamos estar firmes en contra de las acechanzas del diablo. Nosotros en nuestro español tenemos la palabra diablo, pero la Biblia en inglés o en la traducción en inglés está la palabra Satanás o Satán. Es una de las naturalezas de Leviatán, al final de cuentas. Pero bueno, esto es importante que lo notemos, bueno, porque hay una estatura de maldad en el diablo o en el enemigo de Dios, que es nuestro enemigo también. Y hemos oído de esta estatura. Solo la voy a mencionar no porque no tiene relevancia, sino porque, hermanos, cuando nosotros tenemos el panorama general de quién es nuestro enemigo, nuestro adversario o el adversario de Dios en nosotros, entonces nosotros vamos a correr a vestirnos y a ponernos esa armadura. ¿Cómo? Más toques de la palabra de Dios, buscando su presencia y que el Espíritu de Dios se manifieste, hermanos, porque no son con nuestras palabras. Nuestras palabras son mentira, nuestras palabras son inútiles a la hora de pelear. Solo si están santificadas a través de la sangre del Señor Jesucristo y a través del fuego de su Espíritu Santo. Entonces, necesitamos ver quién es nuestro enemigo y creo que lo hemos visto de alguna manera y voy a anotar aquí esta primera parte de nuestro enemigo, la estatura. Ponemos una estatura porque el diablo es imitador, no porque tenga que ver él como Jesucristo, sino porque está imitando a nuestro Señor Jesucristo. Satanás. Luego tenemos aquí el diablo. Para esto, quiero que lo anoten o que les voy a leer la porción donde se encuentra. Es en Primera de Pedro 5, desde el versículo 7 voy a leer. Dice, echando toda vuestra solicitud en él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente anda buscando alrededor a quien devore, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que en las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Entonces, tenemos a Satanás, tenemos al diablo, la Escritura lo menciona, luego la serpiente, y por último, al dragón. Cada uno de ellos tiene un ministerio para atacarnos, para destruir la naturaleza de Jesucristo en nosotros. Pero gracias a Dios porque Jesucristo nos ha dicho que tomemos virtud, tomemos fortaleza del Espíritu Santo y que nos pongamos la armadura a través de su palabra, Antiguo y Nuevo Testamento, esos besos que recibamos de toques de Dios como el afecto que Él tiene por nosotros para que podamos defendernos contra este enemigo que actúa como Satanás, que es alguien con una naturaleza de ser un opositor a la verdad. Esa es la manera en que se manifiesta. El diablo con una naturaleza de devorador. Luego, la serpiente como una naturaleza de entrelazar. Podemos hablar de cada uno de ellos,
pero el punto al que voy a ir es permanecer firme, pero tengo que mencionar esto, como les decía, para que usted y yo podamos tener un panorama de quién es nuestro adversario. Luego el dragón que actúa o nos ataca como de una manera que fascina o alarga. Fascinando, fascinar. Mire, todo esto existe allá afuera. No tenemos que hablar porque ya les dije que nuestro propósito no es enaltecer al diablo, sino al entender un poquito quién es él, nosotros sabemos ante quién nos estamos enfrentando. Y en estos tiempos, y les vuelvo a repetir, desde tiempo atrás aquí. Así que él es un enemigo muy, muy viejo en el asunto. Nosotros que estamos en esta creación, pues somos nuevos, pero gracias a Dios porque la palabra del Señor nos enseña cómo actúa para que nosotros podamos tener ese poder sobrenatural que hay en la naturaleza del Espíritu Santo que obra en favor nuestro a la hora de librar una batalla espiritual. Esa es la manera, pero regresamos a Efesios capítulo 6, estamos en el versículo 11 y decíamos contra las acechanzas del diablo, y que está traducido en inglés como la palabra Satán o Satanás. Aquí tenemos entonces que es el opositor y es el que inicia. Y en esta porción de Efesios nos escribe o nos dice en el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Por eso podemos decir que es una lucha espiritual. Y el diablo es muy sutil, el diablo, hermanos, miren, vea cómo trabaja. De una manera oponiéndose, devorando la verdad en nuestros corazones, como una serpiente enrollándose con el engaño, entrelazando la verdad con la mentira, y bueno, al final fascinando, alargando como un dragón, ¿verdad? Las situaciones, las circunstancias, y bueno, Él es quien es, pero nosotros sabemos que tenemos un Dios con nosotros, está dentro de nosotros y Él está librando nuestra batalla. Solo que nosotros necesitamos entender qué hacer y qué no hacer, porque si nos vamos a dejar llevar por la falacia de este mundo y lo que hace, pues sin darnos cuenta, sutilmente nos está llevando a su terreno enemigo. Pero nosotros, conociendo la verdad, vamos a renunciar a ello y no vamos a permitirlo ni de una manera tan divertida, porque no es divertido. El diablo no juega con nosotros, nuestra alma es eterna y Él lo sabe, y por eso lucha por detenernos, por distraernos, por sacarnos, por alejarnos de Dios. Pero gracias a Dios porque su palabra nos enseña. Y luego el versículo 12 nos está diciendo, no tenemos lucha entonces contra carne y sangre, un humano, sino contra principados. El opositor, Satanás, ministra o viene como principados. Y si lo vemos, esto es de abajo hacia arriba y se va profundizando, haciéndose más fuerte, con más ahínco en su lucha, en su guerra en contra de nosotros para destruirnos y no permitir que estemos firmes, no permitir que estemos preparados para el arrebatamiento. Contra potestades, el diablo está aquí con todas sus potestades. Contra señores del mundo. La serpiente viene con esta capacidad. Si nos damos cuenta, nos vamos a poder visualizar que es real esa maldad que hay en él. Y por último, contra malicias espirituales, la parte más alta. Malicias espirituales en los aires. Si usted cree que todo esto que la gente hace por diversión, por sentirse ya como parte de la normalidad, es algo que es muy ingenuo, no es ingenuo. Hay toda una estatura de maldad en el enemigo de nuestras almas. Así que, hermano, viendo el tamaño que tiene nuestro adversario en Dios, no podemos darnos el lujo de estar pensando que nada pasa. No, sí, tenemos que fijarnos cómo ha llevado al mundo entero ahorita, lo ha arrastrado de una manera que
uno se sorprende y uno dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué la mente humana, por qué el corazón humano está en esta dimensión? ¿Qué lo ha llevado a convertirse en su propio asesino, en una depravación total? Bueno, pues es todo esto que estamos viendo aquí, esta estatura de maldad que tiene el diablo en contra de Dios y obviamente en contra de nosotros porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, vuelve a decir toda, porque les vuelvo a repetir, la palabra armadura es beso, es un toque a través de un beso, cuando su palabra nos besa con las porciones para alimentarnos, para darnos vida. Entonces dice toda, Antiguo y Nuevo Testamento, esta armadura que Dios nos da para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Vuelve a repetir lo que dice en el versículo 11, para que puedas estar firme. ¿Contra qué? Contra todo esto que acabamos de anotar aquí. Todo esto, hermano. ¿Qué les parece? Es la única manera de estar firmes. Entonces, nos interesa saber qué es estar firmes. Si no vamos a poder estar firmes, no vamos a poder permanecer para el día del arrebatamiento, hermanos, porque toda esta ola de maldad nos va a querer arrastrar. Los que ya están ahí, al diablo no le preocupan, ya están ahí. Él está preocupado por aquellos que no estamos ahí y que no queremos estar ahí. Con la ayuda de Dios, Él nos va a librar de estar en esos términos de tal forma que podamos salir avante y estar preparados para el arrebatamiento. Y ya en esta porción voy a continuar leyendo, pero tengan en mente que vamos a regresar a la parte de estar firmes y lo vuelve a repetir en el versículo 13. Y el versículo 14, entonces vuelve a decir, estad firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad, vestidos de la cota de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de paz, sobre todo tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salud, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Entonces sí ya dice cada una de las piezas de la armadura, pero notemos que lo que acabo de explicarles está diciendo la razón por la cual debemos estar vestidos de toda la armadura de Dios, porque necesitamos resistir al enemigo de nuestras almas y necesitamos estar firmes. Podemos detenernos mucho tiempo en esta estatura hablando de Satanás como opositor, trabajando en el área con sus principados, del diablo como devorador, con sus potestades, de la serpiente y trabajando con señores de este mundo que están gobernando ahorita con pensamientos, con razonamientos humanos y con las malicias espirituales que hay en los aires. Bueno, podríamos detenernos ahí, pero estamos tocando el punto de permanecer firmes. Podríamos también quedarnos mucho tiempo con cada una de las piezas de la armadura, porque hablaríamos, ¿verdad?, de el cinturón ceñidos, los lomos, hablaríamos de la cota de justicia, el calzando nuestros pies con el apresto del evangelio, el escudo de la fe. Hay un ejemplo aquí muy, muy claro que la hermana menciona, porque todo esto no es mío, hermanos. Es algo que la hermana escribió y Dios se lo dio y bueno, siempre lo diremos y agradeceremos al Señor por ello. La hermana menciona que alguien que siempre trajo su escudo puesto fue el rey David. Fue un hombre de guerra y nadie le ganó una batalla. Si usted lee la historia de este hombre fiero en la guerra, ganó y fue alguien sorprendente en el tiempo de las guerras que fue llevado a través de la vida que Dios le prestó. Y fue un hombre que siempre trajo su escudo y nunca perdió. Entonces podríamos hablar, porque dice, es el escudo de la fe, porque la fe del rey David, cuando vivió en aquellos años en el Antiguo Testamento, se narra su historia, era la fe de la sangre, de los machos cabríos, de las ofrendas que se hacían en el tabernáculo. Y es sorprendente entonces cuando la hermana menciona acerca de este escudo de la fe, ahora para nosotros en el día, en estos tiempos, porque nosotros ya no tenemos una sangre de animales, de machos cabríos, nosotros tenemos la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nuestra fe está fundamentada no en esa sangre de machos cabríos y de animales como lo tenía David, sino nuestra fe está fundamentada
en la sangre preciosa que Jesucristo dio en la cruz del Calvario por salvarnos, esa sangre que dio su vida ahí y fue al infierno, a la muerte. Entonces, hermanos, esa es la fe que nos mantiene de pie. Esta es la fe en la cual vivimos. Entonces podemos hablar del escudo de la fe para apagar todos los dardos de fuego que el maligno nos manda, tomando el yelmo de la salud, la protección que debe tener nuestra cabeza de todos los pensamientos que vienen en estos días por causa de lo que hemos pasado y que Dios le ha placido, a Dios lo ha permitido con un propósito y que su plan maestro se cumpla en nuestras vidas. Entonces, podríamos hablar de todo eso, pero vuelvo a decir, regresando al versículo 10, que nos invita o nos dice, vístanse de toda la armadura para que podáis entonces, dice, estar firmes. Creo que si hay algo con lo que debemos pensar en estos días es que con toda esta lucha que estamos librando en Dios, que no estamos solos, es que permanezcamos firmes contra las acechanzas del diablo y todo, ya lo vimos, y toda su estatura de maldad, ¿sí? Contra esas acechanzas, pero también dice en el versículo 13, para que podáis estar firmes, podáis resistir al día malo. El día malo. ¿Cuál es ese día malo, hermanos? Estos días que estamos viviendo son los días malos, ¿o no? ¿Queremos otra cosa que nos haga ver que estos son los días malos? No. Creo que está siendo muy claro el transcurso de la vida que Dios nos presta al tiempo en que estamos viviendo, hermanos, que realmente estos son los días malos, donde Dios quiere que estemos firmes para resistir toda estatura de maldad y estos días malos en los cuales están viniendo. Malos porque, hermanos, estamos sufriendo, estamos batallando, estamos pasando por situaciones que no habíamos vivido. Sin embargo, ahí está Dios con nosotros. ¿Y qué quiere que tengamos? Dice, esa firmeza que viene de Él. Y entonces dice, cuando acabe todo, Dios quiere que sigamos de pie. Y esta palabra firmes, la raíz del hebreo, en una de las raíces, tiene que ver con la palabra columna. Sabemos que si hablamos de firmeza, nos enseña que es alguien que está de pie, alguien que está determinado, que no está fluctuando, está bien fijo en lo que piensa, en lo que siente, en lo que sabe de la Escritura. Entonces es alguien que está firme y puede contrarrestar las acechanzas del diablo y podemos en Dios vivir estos días malos, hermanos. Dios nos pudo haber puesto en otra dispensación, nos pudo haber llevado en otro tiempo, en otra circunstancia, pero ¿qué creen? A Él le plació que estemos aquí porque Él nos va a dar esa firmeza, siendo como que una columna, tiene que ver con la palabra columna. Y entonces voy a ir ahí en su escritura, nosotros hemos oído del tabernáculo de Moisés, la palabra columna, voy a ir a Éxodo, gracias a Dios por su palabra, Éxodo 27. Versículo 10. Tiene una relación con eso. Nosotros jamás la hubiéramos encontrado, les soy honesta, pero gracias a Dios porque la palabra fue revelada a la hermana Hicks y nunca dejaremos de estar agradecidos porque ha salvado nuestras vidas y está salvando nuestras vidas. Entonces esta palabra columna está descrita para alguien que debe ser firme en este tiempo de guerra. El tabernáculo de Moisés relacionado con las columnas que tenía ese tabernáculo. El versículo 10 del capítulo 27 de Éxodo dice, sus 20 columnas y sus 20 basas serán de metal y sus capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Si usted alguna vez ha estudiado el tabernáculo de Moisés, la hermana escribió un libro de este tabernáculo, entonces podemos entender que cada detalle que está descrito en la palabra con la cual se construyó este tabernáculo, tiene una enseñanza y es un cuadro de la imagen del Señor Jesucristo. Porque les recuerdo, ese era el lugar
donde sacrificaban, pero aún no había venido Jesucristo, todavía no estaba entre nosotros, hasta después en el Nuevo Testamento Él vino. Entonces ya no necesitaron ese tabernáculo porque Jesucristo es el tabernáculo. Entonces, hermanos, vemos que esta porción sí nos narra que el tabernáculo tenía columnas, aquí estaba la puerta, solamente lo estoy dibujando, y había 20 columnas de un lado y 10 columnas en los otros. Alrededor era un total de 60 columnas. Y bueno, nosotros sabemos que aún los números en la palabra de Dios tienen algo que ver. Si nosotros sumamos 20 y 20, 40, 50, 60, sabemos que este número 60 se forma de dos números, que es el número 6. Si lo multiplicamos por el número 10, nos da un total de 60. Les decía, todos los detalles con lo cual se hizo el tabernáculo describen y nos hablan de la imagen de nuestro Señor Jesucristo y nos dan una enseñanza entonces, porque el número 6 nosotros sabemos que es el número del hombre en el día en que fue creado. Y el número 10 nos habla de la ley, la justicia que trae la ley, porque la ley de Dios es justa. Amén. Por eso podemos decir entonces que estas columnas que estaban ahí también nos hablaban de la imagen de Jesucristo y nos dan una enseñanza. Y bueno, lo acaba de describir esta cita, las columnas, voy a tratar de dibujarla aquí. Esta es la base sobre la cual iba encajada la columna, el capitel. Y luego entonces nosotros sabemos, estas columnas estaban alrededor del tabernáculo, como les acabo de ilustrar, y todo ello da una enseñanza. Eran sostenidas por cuerdas que tenían estacas o clavos metidos en la tierra para sostenerse. Entonces, esa es la idea de estar firmes. Por eso la hermana lo relaciona con esta cita de Efesios, donde nos pide, pónganse toda la armadura y el propósito es permanecer firmes ante las acechanzas del diablo y para que ustedes estén firmes en estos días malos, en estos días donde estamos siendo probados. ¿Y qué es una columna entonces? Es un sostén. Una columna entonces es para quedarnos firmes. Ahora, lo increíble de esto, lo más emocionante es, ciertamente puede existir la columna como tal, aquí la vemos o la estoy remarcando, pero si no tuviera estas cuerdas y estos clavos, inclusive esta base, si no estuviera ahí, no podría sostenerse. Entonces, para permanecer firmes, necesitamos entender el principio que enseña. Si usted va a estudiar un poquito el libro de Tabernáculo, nos va a enseñar prácticamente que aún los materiales de lo que estaban hechos, estas columnas, nos dan una enseñanza espiritual. Ciertamente era metal que nos habla del juicio, ¿cierto? El juicio. ¿Dónde fue llevado el juicio si no fue en la cruz del Calvario? Cuando Jesucristo murió y derramó su sangre, encontramos en el tabernáculo de Moisés el mueble donde se sacrificaba y era el lugar donde se llevaba el juicio. Y el Señor ahí tomaba y nos redimía a través de estos actos, estos sacrificios que hacía el pueblo en aquellos tiempos. Ahora sabemos que es el Señor Jesucristo. Ahora, si esta columna estaba sostenida en esta base de metal que tiene que ver con el juicio, nosotros sabemos entonces que nuestro lugar para permanecer firmes no es en otro lugar que no sea la cruz del Calvario. El ir y reconocer, hermanos, que a través de su muerte Jesucristo quitó el juicio que nosotros como humanidad merecíamos. El juicio eterno, la condenación, la separación eterna de Dios. Pero Jesucristo vino a la cruz del Calvario, tomó nuestro lugar y llevó ese juicio por nosotros. Entonces, ¿dónde vamos a permanecer firmes como una columna? Vamos a estar ahí a los pies de Jesús. No hay otro lugar, hermanos, donde nosotros podamos sentirnos libres de culpa y poder arrepentirnos, poder regresar a confesar nuestros males y decirle, Señor, soy culpable, merezco el juicio sobre mi vida, pero entonces al clamar la ayuda de Jesús,
Su juicio absorbe nuestra condenación y nos quita ese juicio, nos ha quitado ese juicio. Es la única manera de permanecer firmes, de permanecer de pie ante todo esto que se está levantando y que se levantará. Es por eso que usted alguna vez ha escuchado que para que nosotros estemos de pie ante este mundo que se está perdiendo, necesitamos estar de rodillas delante de Dios. ¿Por qué? No solamente en una posición física, sino una actitud interna en nuestro corazón, porque es la única forma de estar firmes, de permanecer. Porque el diablo no se va a tocar el corazón con nosotros, no se lo está tocando. Viene con palabras, viene con susurros, viene con ideas y tentaciones de todo tipo y quiere hacernos caer, quiere hacernos soltarnos de donde está la base, que es Jesucristo y su sangre que derramó en la cruz del Calvario. Entonces, es una lección que a mí me ha llamado la atención, hermanos. No podemos estar de pie, no podemos resistir a estos días malos, porque ya se está acabando todo, pero gracias a Dios porque sabemos dónde hemos sido plantados. Esta es tierra conocida para nosotros. Esta base que tenía la columna era una base conocida, le llamaríamos tierra conocida. ¿Por qué? Porque exactamente ensamblaba en esa base. Caía, era para ella. Así que sabía muy bien la columna dónde iba a estar moldeada de tal forma que era su lugar para que ya no se moviera. ¿Y qué decir de las cuerdas? Cuerdas que tiene que hablar de hermandad. ¿Por qué de hermandad? Porque de alguna manera, si estas cuerdas no estuvieran ahí, no podría la columna ser sostenida. Les dije, podrá estar ahí, pero ¿qué la mantiene de pie? Bueno, la tierra conocida que tiene acá abajo, que es comparada a la cruz del Calvario, al sacrificio de Jesucristo en ese lugar, pero también tiene que tener ahí las estacas de los clavos también de metal metidos en la tierra y que son la hermandad, nos habla de la hermandad. Y para finalizar voy a regresar al libro de Efesios. Solamente estamos hablando de mantenernos firmes en estos días malos contra las acechanzas del diablo, porque todo esto se está ¿qué? Acabando. Efesios 6, estoy ahí. Entonces voy a leer el versículo 17. Tomando el yelmo de salud, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Está diciendo otra de las piezas de la armadura que debemos ponernos. Y entonces el versículo 18 dice, orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu, velando en ellos con toda instancia y suplicación por todos los santos. Aquí están. Nosotros, hermanos, no nos podremos decir a sí mismos santos, ¿o sí? Porque no somos santos todavía, somos pecadores, pero hay un santo que vive dentro de nosotros que ya recibimos como nuestro Salvador y ese es el Señor Jesucristo y es por eso que entonces sí podemos ser llamados santos. Espero que no lo confunda. Y está diciendo aquí esta porción de la Escritura, tienes que tener hermandad entonces con todos los santos. Y después de tener hermandad con todos los santos, la palabra del Señor dice en el versículo 19, y por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza, para hacer notorio el misterio del Evangelio. No solamente estaba pidiendo el apóstol San Pablo que fuéramos o practicáramos la hermandad orando con un ruego, con una súplica a Dios, porque hermanos, no solamente somos nosotros que estamos viviendo experiencias en estos días malos, en estos tiempos finales. Hay muchos de nuestros hermanos en la fe que están batallando, que están librando situaciones muy difíciles, pérdidas, de todo tipo de pérdidas. Pero hermanos, es ahí donde entonces nosotros vamos a hacer esas cuerdas como para sostener también ese hermano en oración, orando unos por otros, pidiendo al Señor. Y luego entonces Pablo también dice que por él, el apóstol. Pero hay algo peculiar, aquí Pablo dice, no está pidiendo una oración sobre algo que le dé más dinero, que le dé un nuevo trabajo, no sé, algo que él quisiera o que deseara
como cualquiera de nosotros, al pedir oración. Pero Él está pidiendo que seamos hermanos, pidiendo unos por otros, y luego entonces pidamos, dice, por aquel que predica. Pablo estaba pidiendo porque el evangelio, dice, saliera de su boca. A pesar de toda la oposición que había, de todo lo que habían vivido en esos tiempos, Pablo está diciendo, oremos unos por otros, seamos esas cuerdas de hermandad para sostenernos firmes en estos días de lucha, de oposición, para que entonces, dice, también oremos por aquellos que predican la palabra. Todos sabemos, no estamos ajenos a que cada día las tijeras del enemigo se están cerrando más para que uno como siervo de Dios no abra su boca. Pero hermanos, es tiempo también de que ustedes hagan hermandad con aquellos que compartimos la palabra del Señor. Que el Señor ponga en nosotros esa palabra, el mensaje de salvación que la gente necesita, porque quiero terminar leyendo otra vez esta porción de Efesios 6, 19, Pablo diciendo, y por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza, para hacer notorio el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que resueltamente hablé de él como debo, que resueltamente hable de él, ¿de quién? Del Evangelio, como debo hablar. ¿Se dan cuenta? Entonces también es responsabilidad de la hermandad, no solo orar unos por otros como santos del Señor, como el santo que vive dentro de nosotros, Jesucristo, sino orar también por todos aquellos líderes que están predicando la palabra, que de verdad salga esa palabra, ese evangelio, que sea tan transparente que a pesar de que hoy nos están poniendo tantas trabas, el enemigo a través de leyes, a través de situaciones, no sea para nosotros un impedimento el compartir y hablar el evangelio. Jesucristo, Él mismo dio su vida por nosotros. Entonces, ¿qué secreto tan grande encontramos en esta cita? Tomemos pues toda la armadura para que podamos resistir al diablo, a las acechanzas del diablo, para que podamos resistir en este día malo, soportar. Y no hay otra forma, solo así. ¿Cómo? En tierra conocida, que es el lugar de la cruz, donde hay sangre derramada, que es la sangre de Jesucristo, para limpieza de nuestros pecados, donde podemos arrepentirnos y también entonces poder ser y practicar la hermandad, sosteniéndonos unos a otros en oración, sosteniendo a los líderes que oran, que predican, para que compartan el evangelio, ese evangelio puro que no tiene mezcla de ninguna cosa mala. Damos gracias a Dios por su palabra. Padre, te bendecimos en esta hora. Gracias por enseñarnos y a través de tu palabra que esta guerra espiritual que estamos librando es una guerra, Señor, que está llegando a su fin y cada día el enemigo se vuelve más acérrimo contra nosotros, pero también sabemos, Señor, que tú nos has pedido estar firmes, mantenernos como esa columna en el tabernáculo de Moisés, que es un ejemplo de la firmeza, Padre, donde nosotros podemos permanecer y que nos enseña a ir a los pies del Calvario, en esa tierra conocida, Señor, porque es ahí donde tú derramaste tu vida, donde llevaste el juicio y la condenación de todo el mundo, Padre, y de nosotros que te conocemos, Padre, y entendemos un poquito de tu palabra. Ayúdanos a permanecer firmes, ayúdanos a ir a ese lugar seguro, a ese lugar que conocemos. No permitas que nos distraigamos con otras cosas. Ayúdanos a ir siempre a tus pies, al lugar, a ese lugar donde nosotros sabemos que podemos ser perdonados por tu sangre preciosa y tu sacrificio. Y también déjanos, Señor, ser esa hermandad para otros que están en dificultad, sosteniéndonos en oración unos con otros, pero también, Señor, por aquellos líderes, pastores, Señor, que estamos predicando tu palabra. Pon en nosotros, Señor, esas palabras, ese evangelio que necesita, Señor, ser compartido, Padre, que tú eres el Salvador del mundo, Señor, que tú eres el dueño de la vida, que tú eres, Señor, el que nos estás llevando a tu presencia, Padre. Ayúdanos y bendice esta palabra en nuestros corazones. Gracias te damos por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y halle de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias por habernos acompañado.